Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a una de nuestras nuevas capacitaciones de DIMCA. Gracias por semana a semana siempre estar atentos a cada uno de nuestros talleres, de nuestros webinars y conectarse al final del día. Soy Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de DIMCA y como siempre yo estoy cada semana junto a ustedes para que juntos podamos aprender muchas más cosas de este maravilloso mundo de la madera, del diseño y de la arquitectura. A las personas que ya se están conectando, muchas gracias. Muchas de ellas ya deben saber cómo funciona la dinámica de esta capacitación, pero para aquellos que se están conectando por primera vez, muchas gracias, bienvenidos también y ya les voy a comentar cómo funciona esta dinámica. Veo que se están conectando desde varias partes del país, veo que están desde Quito, desde Manabí, desde Durán, desde Guayaquil, veo que están también desde La Tacunga, desde Cuenca, Ambato. Muchas gracias porque están siempre pendientes junto a nosotros. Bueno, les voy a comentar, nosotros estamos transmitiendo a través de Facebook también, a Facebook Live. A las personas que nos están viendo a través de ese medio, les acabo de dejar un comentario anclado con el link de Zoom para que puedan unirse a través de esta plataforma. Y podamos tener una capacitación más cercana para que ustedes nos puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus acotaciones, nos puedan también hacer sus preguntas y podamos tener esa conversación más cercana a través de la plataforma de Zoom que a través de Facebook no lo podemos hacer tan fácilmente. A las personas que ya están conectadas dentro de la plataforma de Zoom van a encontrar en sus pantallas iconos similares a preguntas y respuestas y de chatear. En esos iconos ustedes nos pueden dejar lo que les comento, sus comentarios, sus sugerencias, también sus inquietudes, sus preguntas respecto a la capacitación que vamos a tener hoy. Y al finalizar esta presentación de nuestras capacitadoras, tendremos una sección específicamente para responder a estas inquietudes que a ustedes les vayan surgiendo a lo largo de esta capacitación. Continuemos, por favor. También a las personas que están uniéndose a través de Zoom van a recibir un certificado digital de asistencia avalado por las capacitadoras del día de hoy. El certificado es similar al que ustedes pueden ver en sus pantallas, así es un ejemplo. Para eso, al finalizar la presentación, en el momento en que ustedes puedan salir de Zoom o cuando ya se acabe todo y yo ya cierre esta sesión, les va a aparecer una opción que dice ir a formulario. Le dan clic en esta opción y les va a aparecer un formulario con algunas preguntas en donde también ustedes deberán poner sus nombres, tal y como quieren que aparezca en el certificado, así como ven ustedes en sus pantallas el ejemplo, y también deberán colocar su correo electrónico. Siempre les hago énfasis en que revisen bien que esté escrito correctamente su correo, que no tenga algún espacio de más, alguna coma, alguna letra que no tenga que ir, para que el sistema pueda reconocer el correo y pueda enviarles automáticamente sus certificados. Cuando hayan llenado todo el formulario, todas las preguntas, van a dar clic en enviar y unos minutitos después ya van a tener en sus correos sus certificados en formato de PDF para que se los puedan descargar y si gustan imprimirlos. Si es que no encuentran el certificado en su carpeta de correos principal, les recomiendo buscarla en sus carpetas de correo no deseado o de spam, porque en ocasiones, y cuando suele ser la primera vez, suele irse también a estos correos. Continuemos, por favor. Les cuento también que tienen a su disposición el optimizador de corte online, que es totalmente gratis y está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana para que ustedes puedan utilizarlo en el momento que deseen, en el lugar que ustedes deseen. Lo único que deben hacer es entrar a nuestra página edinc.com.es, buscar la opción de optimizador de corte y lo podrán utilizar. Continuemos, por favor. Bueno, y para mí es un gusto, como siempre, cada semana presentarles a nuestros capacitadores de cada semana. En esta ocasión tenemos dos grandes capacitadoras. Tenemos por una parte a Nicole Brotons, que muchos de ustedes ya la deben conocer y deben estar familiarizados con ella. Ella es nuestra jefa de producto de DIMCA. Ella es diseñadora industrial especializada en diseño de mobiliario e interiores. Ella cuenta con más de 5 años de experiencia en diseño modelado en 3D, combinaciones de color,
interior, manejo de materiales, decoración de ambientes, atención al cliente y también tiene muchos conocimientos respecto a todo lo que tiene que ver con herrajes. Continuemos, por favor. Y también les presento a nuestra capacitadora que nos va a acompañar también. Ella es Michelle Salas. Ella es arquitecta y máster en diseño interior. Tiene un máster en diseño con especialidad en espacios públicos, privados y comerciales. Además, ella es arquitecta en la Universidad Internacional del Ecuador. Tiene una experiencia de más de 6 años en el ámbito de la construcción, el diseño interior y exterior, la fabricación de mobiliario. Ella conoce mucho de programas como AutoCAD, Photoshop, Illustrator, programas en 3D. En la actualidad, ella es parte del equipo de diseño interior de Creando una Imagen con Andrés Cruz, que capaz muchos de ustedes lo conocen, y fundadora de Aura Design, que es un estudio de diseño y arquitectura. Ella tiene una gran trayectoria en el mundo de la madera, en la elaboración de mobiliario, piezas de diseño, color, textura, para que pueda recomendarnos y darnos muchas, compartirnos el conocimiento y la experiencia que ella tiene en esta capacitación que vamos a tener, que vamos a ver la ergonomía en ambientes de cocina. Yo les dejo con Michelle y con Nicole para que puedan ustedes aprovechar este tiempo con ellas, no les quito más del tiempo, y yo ya regreso a la parte de las preguntas para que podamos tener una conversación un poquito más cercana. Chicas, Nicole y Michelle, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas. Les dejo con el público también, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Qué gusto estar aquí una tarde más para poder enseñarles, para poder también compartir con ustedes algunos de los proyectos. Y aquí está esta tarde acompañándonos Michelle Salas. Michelle, bienvenida. Te damos paso para que puedas presentarnos cómo diseñar una cocina paso a paso, cómo hacerla mucho más ergonómica. Bienvenida. Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación también. Y claro, en este espacio nosotros lo que vamos a hacer es recopilar varias ideas. Voy a ver si puedo prender la cámara. Vamos a recopilar varias ideas y varios elementos que pueden formar parte de nuestra cocina del día a día. Entonces, como diseñadores, el primer paso que nosotros tenemos para los clientes es conocerle al cliente. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Perfecto. Pasos para diseñar una cocina. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos infinidad de materiales, de colores, de texturas, pero como yo les decía antes, lo primordial es siempre tener esa conexión con el cliente. Desde este punto nosotros vamos a partir. ¿Cuál es el primer paso? Es ver la prioridad del cliente. Por ejemplo, si le gusta estar en la cocina, si no pasa en la cocina, si para ellos es un punto nuclear para compartir con la familia, cuáles son sus gustos estéticos, si se va más o se inclina a los colores oscuros o se va a los colores claros, si le gusta, por ejemplo, tener accesorios o quiere una cocina totalmente limpia, si quiere mostrar, por ejemplo, con vidrio lo que tiene dentro del mobiliario o qué aspectos más importantes para él es lo que nos puede servir a nosotros. Esta recopilación de datos se los conoce como mood board. En este mood board nosotros vamos a poner todo lo que nos dice, por ejemplo, el cliente. ¿Sabes qué, Michelle? Me gusta, yo qué sé, griferías negras. Entonces nosotros ya vamos cogiendo todos esos tips que nos da el cliente para crear un resumen de todas estas ideas. Acá tenemos en la imagen que ustedes pueden ver, tenemos dos mood boards donde se muestra, por ejemplo, los materiales que podemos dar como referente al cliente. Si en alguna de las ocasiones o de reuniones nos dijo que le gustaba, por ejemplo, la grifería dorada o la grifería negra o la cromada, o sea, nosotros vamos a ver todas estas partes. Si en verdad pasa tiempo en la cocina, ponemos igual un distintivo. Si le gusta la vegetación y que la vegetación esté dentro de la cocina. Si le gusta mucho cocinar, entonces vamos a ver elementos que nos puedan servir y que sea funcional para el cliente. Este es el primer paso como diseñadores para nosotros dar un servicio personalizado al cliente, ¿no? Vamos a continuar. Después de esto, lo que nosotros vamos a hacer es identificar el tipo de cocina que tiene el cliente. Acá nosotros tenemos varios ejemplos de tipo de cocinas. Por ejemplo, tenemos en un solo lado donde vamos a tener el fregadero, la cocina y el almacenaje
en el mismo lugar. Tenemos el que es doble galería, donde tenemos encontradas las dos partes de la cocina y se reflejan como, sí, se reflejan. Tenemos también el tipo de cocina en U, donde nosotros vemos, por ejemplo, que se reparte ahí el mobiliario, se reparte el frigorífico, se reparte, por ejemplo, donde está el fregadero, y da más volumen a la cocina, o sea, no es tan lineal. Para finalizar, igual tenemos un tipo en L, que también es común en suites, en departamentos. Y lo más importante de todo esto, de identificar qué tipo de cocina tenemos, es aprovechar cada espacio. Después de esto, tenemos dos tipos de cocina que son muy comunes ahora, que es la de isla y la de península. En estas, nosotros creo que vemos más las islas o las penínsulas como desayunadores. Estos desayunadores son parte ya de la cocina. Antes se los dejaba a un lado o se tenía la cocina y simplemente el comedor en la parte de atrás. Ahora un espacio conector entre la cocina y el comedor es el desayunador o la península. Esto tenemos como segundo paso. Entonces, después de observar qué es lo que le gusta al cliente, cuáles son sus prioridades en cuestión de la cocina, si le gusta que sea iluminada, si le gusta que sea más oscura o más independiente, vemos qué tipo de cocina tiene. Y con esto ya partimos lo que es el diseño. Con estos vamos a darles varios tips para crear el diseño de una cocina que sea muy funcional y a la vez que sea práctica para el cliente. Esta es la regla de oro en cuestión de hacer una cocina. Al momento que nosotros identificamos ya el tipo de cocina, tenemos que sí o sí ver este triángulo que es súper importante. ¿Cuáles son los 3 puntos del triángulo que nosotros vamos a identificar en el espacio? El primero es la zona de cocción, donde está la cocina y el horno. El segundo es el lavado, donde se puede encontrar el fregadero y el lavavajillas. Y el tercero es la zona de almacenaje, bien el frigorífico o la despensa también. Estos 3 puntos siempre tienen que estar conectados. Al momento que nosotros conectamos el triángulo dentro de nuestro espacio, se convierte la cocina o el espacio en sí en algo funcional. Ahí podemos decir que la cocina es práctica, es funcional y obviamente se adapta a todas las necesidades que tiene el cliente. Entonces, acá tenemos 2 ejemplos con diferentes tipos de cocina. Tenemos la doble galería por un lado y la otra en U. Como podemos ver, las 3 puntas se unen y tenemos en sí la funcionalidad del espacio. En la primera tenemos la primera punta izquierda, la parte de cocción, se une con la parte del fregadero de lavado y termina con la parte que es el reflejo de esta, todo lo que es el almacenaje. Al lado derecho, en cambio, tenemos un triángulo equilátero, que aquí tenemos el fregadero como principal que va a la pared. Tenemos el almacenaje, donde está mi mouse. Y ahorita en el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, lo que es el fregadero. Entonces, en toda esta parte del triángulo, vemos funcionalidad en el espacio. Esa es la regla de oro que nosotros tenemos que tomar en cuenta ya al momento de identificar qué tipo de cocina tenemos. Entonces, siempre tenemos que empezar por ubicar estas partes que yo les digo, la zona de cocción, la zona de lavado y la zona de almacenaje. Es súper importante. Continuamos, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos la cocina tipo en L y tenemos la cocina lineal. ¿Qué pasa con la cocina lineal si no tenemos el triángulo? ¿Cómo lo podemos complementar? Bien se lo complementa con una isla, como pueden ver en la parte delantera. Y si no tenemos la isla, pues siempre tenemos que dejar un espacio de trabajo. Es decir, tenemos el área de cocción en el lado derecho. Tenemos en la mitad el área perdón, comenzamos con el fregadero. En la mitad tenemos el área de cocina. Y al finalizar, al lado izquierdo, tenemos el área de almacenaje. Entre todas estas áreas, al momento de nosotros tener una cocina lineal, tenemos que dejar un espacio de respiro o de área de trabajo, como pueden ver acá. Sí, se va saltando uno y tenemos el espacio de trabajo. Esto es para dar mayor comodidad al cliente o a la persona que va a realizar, yo que sé, la cocina, que va a estar en la parte del horno, que va a estar en la parte del fregadero. Y esto nos sirve para que sea funcional en caso de que esta cocina sea lineal. Y al
al hablar de organizadores, pues aquí Nikki nos va a ayudar un poco para saber qué tipo de organizadores pueden quedar bien en la cocina, qué tipo de organizadores tenemos, si tenemos altos, bajos, esquineros. Entonces, Nikki, te cedo la palabra para que nos ayudes en esto. Ay, qué chévere, Michu. Bueno, todo lo que nos explicas está súper interesante y bueno, sí, son las bases del diseño de una cocina. Y justo como lo mencionaba Michelle acá, todas estas zonas que nosotros en Edimca, el área de lavabo, lo conocemos también como una área de limpieza. En esta zona siempre vamos a tener que fijarnos qué tipo de organizadores existen disponibles para esa sección. Entonces, dentro de nuestro portafolio de DIMCA tenemos ya los basureros dobles, grandes, más pequeños. Por lo general, este tipo de organizadores son elementos extraíbles que nos permiten tener mayor acceso al espacio como tal y poder tener también mucha más facilidad al usarlos. Entonces tenemos también canastas bajo fregadero que ya tienen el espacio para que no se choquen las tuberías por la parte de atrás. Para la parte de almacenamiento tenemos varios tipos de alacenas o despensas batientes como la que está en la imagen en la parte de acá, en la parte superior izquierda. Tenemos una alacena batiente, también ya la tenemos en los colores en tendencia actuales, que es en el color antracita. Para el lado del almacenamiento y cocción también están los condimenteros, que los tenemos en cromado, con pintura electrostática en color gris. También lo tenemos actualmente en la tendencia color antracita. Y por supuesto, hay que aprovechar las esquinas al máximo. En el caso de una cocina, por ejemplo, que tengamos un mueble esquinero, tenemos varios organizadores para que no tengamos que estar metiéndonos dentro del mueble para poder extraer todos los elementos que guardamos generalmente en estos espacios. Y para esto viene un esquinero que se llama swing trace o riñonero. Lo tenemos en cromado, en color antracita también. Estos elementos ya vienen con sistema hidráulico integrado, es decir, que al momento de usarlos van a tener un cierre lento para que no se caigan las cosas del momento que estemos usándolo. Lo tenemos para esquinas derechas, izquierdas y por supuesto un Magic Corner que básicamente las bandejas son cuadradas y nos permiten extraer todo el almacenamiento interno de los muebles esquineros. Entonces, pensemos un momento en todas estas partes que son básicas dentro del diseño y vamos complementando los ambientes con este tipo de accesorios que realmente lo que nos ayudan es que sea muchísimo más ergonómica la cocina, que tengamos más acceso, que sea mucho más fácil de utilizarla y para eso son pensados y diseñados estos elementos que son también muy básicos dentro de la planificación de un proyecto. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Nikki. Es verdad, o sea, nosotros tenemos que acoplarnos y podemos, si ya tenemos a la mano, por ejemplo, todos estos organizadores, darles el espacio necesario en la cocina, o sea, partiendo de las ideas principales, por ejemplo, dónde va a estar el refrigerador, dónde va a estar el fregadero, dónde va a estar la cocina, y en estos pequeños espacios complementarlos con estos organizadores para que la cocina en sí totalmente sea funcional. Vamos a continuar. Tenemos... Perfecto. Vamos a dar igual medidas estándares que nos van a servir mucho al momento de diseñar. O sea, ya vimos qué tipo de cocina le gusta al cliente, cómo quiere su cocina. Después vamos a ver qué tipo de cocina tiene para nosotros acoplarla en el diseño y llenarlas con estos organizadores para que nosotros o nuestra cocina se vaya complementando. Al momento de diseñar, existen medidas estándares que son ergonómicas para el ser humano. Tenemos nosotros, por ejemplo, lo que es el mesón o lo que es el zócalo. La encimera o el mesón siempre tiene que estar a 90 o 92 centímetros desde el suelo. Esta es la medida estándar y funcional para que el ser humano pueda agacharse, lavar los platos, cocinar, picar. O sea, muchísimo más fácil, no tenga problemas de espalda, no, tampoco sea una medida muy alta y se siente incómodo porque en ese momento el hombro va a alzarse. Entonces, todo esto nosotros vamos viendo. La medida, como les digo, de una encimera suele ser de 90 a 92 centímetros. En la parte derecha, como pueden ver, tenemos estas medidas estándares. Comenzamos igual de hasta los 90 centímetros o 92 centímetros por cuestiones del material. Tenemos 60 centímetros entre mueble alto y mueble bajo. Y los muebles altos pues varían según la dimensión o la altura que tiene la cocina. Antes sí se ponía, por ejemplo, hasta de 220 el mueble más alto. Ahora muchos clientes lo que quieren es ocupar todo el espacio de altura que tiene en la cocina y lo que hacen es poner incluso un mueble
hasta que se complete hasta el techo. Entonces, también varía mucho lo que quiere el cliente. O sea, si quiere en verdad ocupar todo el espacio porque no tiene almacenaje o tiene una cocina lineal y dice, no, o sea, necesito en verdad completar todo lo de toda la altura de muebles, pues ahora también se lo hace así. Entonces, varía mucho la altura, como les digo, de cuánto se tiene de piso a techo en el espacio o en el área. Pero parte desde el mesón 60 centímetros hacia arriba. Desde esos centímetros hacia arriba podemos nosotros jugar con los tipos de mueble. Puede ser un cajón, pueden ser estas puertas batientes, y encima de esto ya viene un mueble donde se coloca, por ejemplo, la olla tamalera, o yo qué sé, la olla para hacer la colada morada. O sea, son estas vajillas o estos utensilios que no solo se utiliza a diario. Entonces nos sirve un montón. Y al hablar también de mecanismos de apertura, pues tenemos estos perfiles donde igual Nikki nos va a ayudar explicando cada uno de estos perfiles que se acoplan a la cocina. Antes nosotros veíamos muy común la tiradera, que ahora existen tiraderas muy elegantes, muy bonitas que se las puede utilizar, pero ahora lo que quiero o está en tendencia es que la cocina se vea totalmente limpia. Entonces, para evitar la tiradera, el mecanismo que nosotros utilizamos pues son los perfiles. Aquí Nikki nos va a explicar un poquito de estos perfiles. Claro que sí, Michelle. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros dentro del portafolio de INCA también tenemos varios tipos de perfilería y ustedes aquí lo ven ilustrados. Tenemos un perfil tipo J, perfil Gola. El perfil Gola va por dentro de los muebles, es decir, tenemos que hacer un destaje en los laterales del módulo para que este perfil traspase linealmente, transversalmente por toda la línea guía base de los muebles, y con eso nosotros generamos este estilo que nos cuenta Michelle, que es un estilo muy minimalista, muy lineal, muy limpio, sin tiraderas. Entonces, con esto de aquí generamos con la perfilería. Entonces, tenemos diferentes diseños, como pueden ver acá abajo está el tipo C también, y el perfil Euro Mini. Todos estos también ya lo tenemos en nuestra línea Blackline, es decir, en negros. Todos estos son perfiles de aluminio, garantizados 100% que no se van a oxidar, y lo podemos utilizar en todo tipo de ambientes, en la costa, en el páramo, en la sierra, en todas partes, y por supuesto no se van a oxidar por su tipo de metal. Entonces, podemos generar ya unos proyectos muy, muy bonitos. Y aprovechando, hablando de perfiles, también ya disponemos del zócalo PVC aluminizado para poder colocarlo en la parte baja de los muebles. Entonces, recuerden que esto se ve también muy bonito y resaltamos y damos sensaciones como que si estuviera el cuerpo del mueble bajo volando, cuando ya aplicamos también cintas LED. Y bueno, de eso les va a hablar Michelle más adelante. Solo les adelanto un poquito para que tengan la expectativa de poner atención de todo lo que va a venir en la capacitación a continuación. Sí, son pequeños tips que por el tiempo obviamente está súper resumido, pero que puede abarcar varios temas y que pueden ser necesarios. Por ejemplo, lo de los perfiles, el tipo de material que se puede utilizar y como nos decía Nikki también, el zócalo, ahora que se está dando el zócalo PVC, que nos ayuda también a evitar esto de la humedad, de la suciedad, porque es la base del mueble. Entonces esto nos ayuda un montón. Vamos a continuar. Aquí tenemos igual otras medidas estándares. Pues al lado derecho ya hablamos un poco del zócalo. Este zócalo, lo mínimo de altura es 7,5 centímetros de alto y lo máximo puede ser 15 centímetros. No se recomienda, por lo general se utiliza de 8 a 10 centímetros el zócalo en cualquier tipo de mueble, pero acá hay esta variedad límite que nosotros tenemos de 7,5 a 15 centímetros de alto. O sea, más de eso no. Y como les digo, la medida base es de 8 a 10 centímetros en cuestión de zócalo para el mobiliario. Otra medida estándar es la que tenemos al lado izquierdo. Esta es en el caso que si tenemos, por ejemplo, la cocina de doble galería. Una medida estándar de circulación es de 1,20 m. ¿Y por qué lo utilizamos de 1,20 m? Porque primero podemos dar paso a dos personas. Una puede estar utilizando una parte de la galería y la otra sin dificultad y sin estar estrecho puede estar utilizando la otra parte de la cocina. Es decir, pueden alcanzar dos personas. Puede circular también una persona con silla de ruedas, si es el caso. Entonces, es una medida que está pensada en todo. Y también, cuando nosotros tenemos un pasillo, la medida mínima de circulación es de 60 centímetros, que es esta parte de aquí de nuestro cuerpo.
Entonces, tenemos esta medida justa. Si nosotros podemos tener 1,20 m, 1,25 m, 1,30 m, estaría perfecto. Más de eso tampoco, ya no, porque esta galería se convertiría, yo que sé, en una isla. Entonces ya estamos cambiando de cocina o de tipo de cocina. Aquí tenemos otras medidas estándares, por ejemplo, de los cajones. ¿Cómo sabemos cómo dividir los cajones? O sea, esa pregunta es la que más nos hacen. Sí, que hay clientes que quieren cinco divisiones, 6 divisiones. ¿Cómo nosotros podemos dar este resultado? Nosotros partimos de una medida base, que pueden ser los 60 centímetros. ¿Y por qué 60 centímetros? Porque estas son las medidas de los electrodomésticos que pueden estar empotradas en nuestro mobiliario, es decir, el horno o el microondas, como vemos en el ejemplo. Si nosotros partimos de esta medida y llevamos estos 60 centímetros al resto del mueble, pues vamos a tener un mobiliario equilibrado. O sea, no se va a ver nada chiquito, ni nada grande, ni nada desproporcionado. Podemos partir de eso. Si quiere más espacios, o sea, si el cliente requiere más espacios dentro de la cocina, pues podemos tener hasta 45 centímetros de cada división. Entonces, ahí va a ser un juego de proporciones también. Pero por lo general son los 60 centímetros que yo les estoy comentando. Y acá para las divisiones o para las aperturas de las puertas, pues tenemos mecanismos de bisagras. Nikki nos puede igual ayudar con un poco de información acerca de estas bisagras y de una marca que está haciendo tendencia ahorita para el país. Claro que sí. Bueno, en cuanto a bisagras, nosotros somos los únicos distribuidores autorizados de nuestra marca alemana Hettich. Como pueden ver ahí en la presentación, en la placa superior de la bisagra está la marca. Y esta bisagra se caracteriza porque tiene un premio internacional en una de las ferias más importantes de herrajes y de mobiliario, que es Interzum. Esta bisagra tuvo el premio internacional por su diseño, por sus características, porque su calidad es extremadamente alta. Al ser una bisagra alemana, está fabricada 100% en Alemania. Además, desde sus tornillos, tiene también el sistema hidráulico integrado en el brazo. Tenemos en este tipo de bisagras una alta calidad, no se oxida, por supuesto. Entonces, igual el tipo de anclaje es muy fácil, tiene un tipo de anclaje tipo clip-on, que es muy fácil de realizar el anclaje, y también viene con unos tacos premontados a los laterales de la cazoleta, donde se incrusta la bisagra hacia la puerta. Entonces eso genera que no tengamos desgaste del material en el momento de realizar nuestros ensambles. Y por supuesto, como comentaba Michelle, también en la parte, actualmente muchos clientes quieren utilizar hasta arriba todos los espacios aéreos, y Hettich revoluciona esta parte ergonómica. Identifica que con las puertas abatibles, es decir, las que se van para arriba, muchas veces para personas de mediana o corta estatura es muy difícil de alcanzar las cosas, de bajar la puerta, de cerrarla, y complementamos estos espacios con esta imagen que ustedes tienen en la esquina izquierda baja, que es un sistema plegable llamado Wingline. Este sistema nos permite tener una apertura panorámica de todo el espacio, poder tener acceso total y cerrar de una manera muy fácil las puertas. Además que es un sistema plegable que nos permite tener toda esta amplitud de visualización de las cosas y tenerlas todas a la mano. Entonces, recuerden, si es que quieren un poquito más de explicación técnica, pueden ir a todos nuestros showrooms, los tenemos instalados ahí. Y realmente es una maravilla. Michelle también ha sido cliente de Dimka en algún momento, y ella también nos puede comentar la experiencia al ver estos sistemas alemanes que sí son totalmente diferentes a lo que ustedes están acostumbrados en el estándar del medio ecuatoriano. Es muchísimo más fácil adaptarlos al diseño. Por ejemplo, yo te hablo como diseñadora, adaptarlos al diseño que nosotros tenemos, porque la práctica de el moverle, el cerrarle, el incrustarle al herraje, pues es muchísimo más fácil, se nos hace muchísimo más fácil para nosotros también. Aparte de que yo fui a un showroom de Nikki y nos comentaba también el tipo de garantía que tiene este producto. Entonces, eso también es un apoyo para nosotros los diseñadores, que le damos la garantía al cliente. Entonces, esta garantía, desde cosas muy chiquitas como las bisagras, forman parte del diseño. Entonces, es un complemento. ¿Sí? Me parece una marca muy novedosa y que le podemos implementar ya ahorita en nuestros diseños, en nuestras cocinas,
y ver el resultado, obviamente, después de cierto tiempo. Entonces, creo que es súper funcional. Vamos a continuar con otra medida estándar. Ahorita vamos a hablar de los muebles altos y estos pueden tener un fondo entre 30 y 35 centímetros. Vamos a tener, igual como les explicaba, desde la encimera hacia el mueble alto, unos 60 centímetros de diferencia. Y acá muy importante hablar sobre los cajones. Aquí tenemos medidas que pueden ser estándares, igual para los cajones, 14 centímetros, 28 centímetros, y estos se van adaptando igual a qué tipo de cocina vamos a tener. Por ejemplo, ahora nosotros fuimos igual al showroom de Dinka, y de un cajón, nosotros sacábamos un cajón y se abría otro cajón interno. Entonces tenemos estos mecanismos también que nos permiten más funcionalidad al diseño de las cocinas. Y algo muy importante en cuestión de diseño son estas rieles ocultas, que me pareció súper novedoso porque por lo general nosotros abrimos el cajón y se nota la riel. Esta riel se sabe dañar, se daña la riel y ya no le podemos sacar al cajón. O sea, son problemas que se están dando del día a día. Y bueno, Nikki nos comentaba un poco acerca de esta riel oculta y cuáles eran sus ventajas. Entonces, no sé, Nikki, si nos compartes eso un poquito también. Claro que sí. Bueno, una de las cosas que están muy plasmadas en nuestro showroom son, por supuesto, las guías ocultas, tanto para cajones de madera como los laterales metálicos Inoteca Tira de nuestra marca Getic. Y la ventaja de esta marca es que es realmente muy fácil de instalar. Simplemente tienen unos acoples en la parte baja del mueble. Los laterales están totalmente limpios, no se nota la riel o la guía oculta, y viene con sistema Silent System o Push to Open. Entonces tenemos estos dos sistemas que podemos seleccionar para nuestros muebles dependiendo del estilo que estamos diseñando. Y realmente es muy, muy fácil de instalar. Con los acoples simplemente presionamos y ya está fuera del cajón. Si es que tienen la oportunidad de visitarnos en cualquiera de los showrooms, vamos a poderles dar una guía completa para que lo puedan validar. Y realmente yo creo que mucho más allá de la estética y de la funcionalidad como tal, como nos comentaba Michelle, es básicamente el tiempo que nos ahorramos nosotros en realizar todos estos anclajes, el material que nos ahorramos al ocupar los laterales metálicos. Entonces optimizamos tiempo, optimizamos dinero y por supuesto eso es mucho más ventajoso para las personas que nos dedicamos a hacer muebles. Sí, súper bueno. Nosotros, como yo les estaba explicando en el inicio, que ahora la gente busca que la cocina sea totalmente limpia. Y si dentro de ese concepto está ya lo que son las cajoneras, por ejemplo, que no se vean las rieles, que no se vea el mecanismo, pues es muchísimo más importante para el diseño también. Y se va a notar como lo que nosotros queríamos desde un principio, el estar que la cocina esté totalmente limpia. Entonces, esto nos va a ayudar un montón para el mecanismo y para el diseño. Bueno, acá tenemos igual otras medidas estándares que mucho o no los conocemos o no las tomamos en cuenta y que a la hora de la cocina, de la práctica, ya vemos que eran súper necesarios. Hay veces que decimos, me olvidé el lavavajillas o no le puse cerca del fregadero o no le puse al lado y no vemos la importancia de esto. Por ejemplo, un tip que es súper importante es que el lavavajillas esté lo más cerca posible del fregadero. ¿Por qué? Porque los dos se combinan. Entonces, muchos de ustedes me van a dar la razón que mientras están jabonando, es muchísimo más fácil bajar y ponerle al lado derecho o ponerle al lado izquierdo. Depende del lado en el que, bueno, sea del cliente también. Entonces, esto es una funcionalidad que abarca algo que es súper, súper sencillo. Por ejemplo, el lavar los platos. Pero que no nos damos cuenta al momento de diseñar, porque muchas veces el lavavajillas lo ponemos después de cierta cantidad de cajones o después de cierta cantidad de muebles, y ahí es donde se ensucia hasta pasar el plato o se cae el agua, se moja y tenemos estas dificultades. En cuestión del horno, pues es recomendable colocarlo a no más de 75 centímetros. ¿Y esto por qué? Primero porque puede ser un peligro para los niños, no es funcional para nosotros el poder meter si esto está más abajo por el lugar en el que se encuentra, el agacharnos. Y si esto está más alto, es un horno, no vamos a tener esta facilidad de poner el plato y pasar por la puerta del horno. Entonces, siempre pensamos en el cliente, si cómo a mí me gustaría o cómo sería para mí más fácil. Entonces, como les digo, el horno no es recomendable colocarlo nunca más de 75 centímetros. Vamos a pasar.
Y vamos con un aspecto súper importante que es la iluminación. Nos dicen qué tipo de iluminación queda en las cocinas. Esto depende, como les decía, igual, qué es lo que quiere el cliente. Si el cliente quiere una cocina súper privada, si el cliente quiere que la cocina sea súper blanca, súper natural, en la iluminación también podemos jugar con estos aspectos. Podemos ver que desde los 3000K tenemos luz cálida y desde los 4000 tenemos luz fría. El 3500 pues se queda en un ambiente natural, un ambiente neutral. Entonces yo les voy a dar varios tips de dónde pueden utilizar el tipo de luz cálida y dónde pueden utilizar el tipo de luz fría. Por ejemplo, la iluminación fría podemos utilizarla para las encimeras, una luz LED. ¿Y por qué las ponemos en estas encimeras o por qué la ponemos como luz LED, tirados de luz LED? Pues nos permiten ver con mayor facilidad el producto que nosotros vamos a manejar. O sea, si estamos preparando alimentos, si estamos cortando, se recomienda una luz fría. Y en cambio, la luz cálida la podemos dar donde vamos a comer, donde vamos a estar conversando con nuestros familiares o amigos, porque la luz cálida nos da este aspecto más hogareño, o sea, de más calidez al espacio. Pero las podemos combinar de cualquier forma, o si el cliente en verdad quiere toda luz cálida, pues se le puede poner luz cálida. Pero estos son tips que pueden reflejar una mejor cocina en cuestión de la práctica, ¿no? La luz fría para donde vamos a hacer el área de trabajo, donde estamos cocinando, donde vamos a picar, y la luz cálida para tener un ambiente más acogedor. Acá tenemos un tipo de cocina donde están varios tipos de iluminación. Tenemos una iluminación general que está en el techo, una luz LED que está en la encimera, como pueden ver en la imagen, y una iluminación focal, que son estas lámparas que pueden estar en los desayunadores. Y acá se los puede combinar. Tenemos una luz general fría, tenemos una luz cálida en esta iluminación focal en las lámparas, y da un realce a la cocina porque estamos jugando con este tipo de ambientes. O sea, con una luz podemos crear un ambiente y con la otra igual. Entonces es muy importante el tipo de iluminación ahorita. ¿Qué es lo que se viene ahorita en Tendencias 2023? Estos son 3 tips que son súper rápidos. Si hablamos de tendencias, pues sería un tema totalmente aparte, un showroom, solo de un webinar solo de Tendencias 2023 en cocina. Pero estos 3 tips son los que más los practico con los clientes igual. Primero, la iluminación. La iluminación en una cocina es súper primordial porque también vemos qué es lo que quiere el cliente. Quiere, por ejemplo, que todo esté iluminado. Acá tenemos una cocina donde hasta en el mobiliario tenemos esta luz LED que ayuda un montón. ¿Qué tipo de cocina? Antes se ponían estos foquitos igual en la parte de arriba, como pueden ver igual en mi casa, pero ahora también se los puede colocar las rieles. Entonces, las rieles también nos da otro toque de diseño que no da el foco redondo que nosotros vemos, estos ojos de buey. Vuelve la esencia a lo más natural, vuelve el uso de la madera, tonos blancos, amplio, no mucha tiradera, iluminación natural, que sea súper amplio, como les había dicho. Y lo más importante es que ahora la cocina tiene que ser personalizada y audaz. ¿Con qué me refiero a esto? Desde un principio yo les dije que lo más importante es ver qué es lo que quiere el cliente. Y esto se refleja en el diseño. Entonces, la cocina va a optar las características que el cliente quiere. Si al cliente le gusta tonos azules, pues se les va a tener que mezclar con diferentes tonos claros. Si al cliente le gusta, por ejemplo, una cocina industrial, también lo podemos ver en esta cocina reflejada. Si al cliente le gusta, por ejemplo, que todo sea abierto. O sea, ahora las cocinas están siendo más personalizadas. Eso es lo que llama mucho la atención y lo que se está dando ahora en este 2023. Las cocinas lineales, las cocinas totalmente limpias, jugar mucho con la iluminación y que sea natural. Estas son las tendencias de este 2023, así a vuelo rapidísimo. Este es un proyecto que yo hice, vamos a hablarlo súper rápido igual. Este es un proyecto que se encuentra en la mitad del mundo y acá el cliente lo que quería es que se vea tonos claros, que se vea más amplia la cocina, y lo que se hizo fue jugar con los materiales, quiso jugar con la iluminación. Acá tenemos varios materiales que se utilizó y que los pueden encontrar igual en el IMCA. Es el cedro merak, que esto lo utilizamos para el desayunador, como lo pueden ver. El blanco de alto brillo para todo lo que es el mobiliario. Y la fórmica, esta fórmica blanca Dicar para lo que son mesones y el salpicadero.
Entonces jugamos con lo que quería el cliente, jugamos con las texturas también, como pueden ver acá, y se le dio el aspecto que el cliente quería, un aspecto amplio, un aspecto limpio, que sea iluminado. Ya vamos a ver otra vista. Se jugó con nichos, por ejemplo, en la cocina, él no quería todo cerrado, entonces estos nichos o estas repisas se los replicó en la parte baja y también en la parte alta del mobiliario. Siempre con una iluminación para que destaquen estos detalles que dan más diseño a la cocina. Y acá pues igual se utilizó rieles ocultas para los cajones, se utilizó el condimentero simple y las bisagras Hetty que ya nos había explicado Nikki. Este es otro render, igual que lo pueden ver cómo quedó. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo estos pequeños tips que se dio aquí a breve rasgo, que son súper esenciales al momento de diseñar una cocina. Muchísimas gracias, Nikki. No sé qué dije también. Sí, bueno, llegó el momento de preguntas y respuestas, entonces le vamos a dar paso a Gaby, nuestra host del webinar, para que nos pueda leer las preguntas. Y espero que se queden hasta el final porque vamos a tener un pequeño sorteo. Muchas gracias, Nikki. Muchas gracias, Mishu, por compartirnos estos conocimientos que ustedes tienen y darnos las ideas para poder inspirarnos todos. Tenemos varias preguntas que veo que nos han estado dejando a lo largo de la presentación. Vamos a empezar. Bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a contestar lo más que podamos en preguntas. Bueno, tenemos una de Carolina Torres que nos pregunta, ¿debe tener un orden específico aparte de la regla del triángulo? Es decir, refrigerar, lavar, preparación de alimentos, cocinar, etcétera. Mishu, por favor. Claro. Una regla así específica no es un orden específico tampoco, pero sí este triángulo nos ayuda para la funcionalidad de la cocina. O sea, entre que tengamos, por ejemplo, la refrigeradora, el fregadero y la cocina, estos tres elementos, estos triángulos, la cocina va a ser mucho más funcional. No es una regla exacta, no es algo que se tiene que hacer, pero sí nos sirve en el momento de diseñar y también para que el cliente o la persona que va a estar en la cocina pues tenga muchísimo más facilidad, por ejemplo, de preparar sus alimentos y tener cerca el refrigerador, de preparar sus alimentos y poder colocarlos en el fregadero. Entonces, no es que sea una regla básica, no existe tampoco el orden específico en el que se tiene que mantener, pero sí es un tip que se lo puede dar al momento de diseñar para que sea de mayor comodidad en cuestión de mover los elementos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Arturo Conde nos dice, según la norma, las áreas de cocina, ¿cuál sería su área total? Ejemplo, una cocina doméstica y una cocina para restaurante. Ya, no hay un metro cuadrado porque puedes tener un restaurante en 20 metros cuadrados, en 15 metros cuadrados y puedes tener la misma cocina en 20 metros cuadrados, que sea parte de la casa. No existe un metro cuadrado estándar, pero eso les decía, o sea, depende mucho del espacio que tenemos y poder identificar qué tipo de cocina se adapta al espacio. O sea, primero deberíamos ver qué espacio tenemos, cuántos metros cuadrados tenemos y según esto ver qué tipo de cocina pues se acomoda a la función que nosotros queremos realizar. Ok. Henry nos pregunta, ¿qué diseño de cocina sería recomendable cuando tenemos poco espacio? Poco espacio, depende igual del espacio, porque si es cerrado, pues puede ser en U, puede ser en L y se puede botar una pared y se transforma esta pared en un desayunador. Si tenemos poco espacio y ya está el comedor y la cocina, pues puede ser la cocina lineal, porque ahí está todo en un mismo espacio y tenemos el resto del ambiente libre. Entonces depende igual del espacio, pero eso te digo, o sea, puede ser el lineal, puede ser el tipo en U, se bota la pared y esta pared puede convertirse en un desayunador. Entonces ya también cambia el tipo de cocina. Perfecto. Vamos, esta pregunta es para Nikki. Nos pregunta Iván Manzano, ¿los organizadores son de medida diferente? Claro que sí. Bueno, los organizadores
como les había planteado en un inicio, van a depender mucho de la zona del triángulo de trabajo mencionado inicialmente, y eso es muy importante revisarlos porque tenemos medidas estándares dentro de lo que son elementos de organización, como por ejemplo condimenteros de 15 centímetros. 15 centímetros nos referimos del ancho total del módulo, incluidos los laterales, que en un estándar de acá en la región andina es utilizar el tablero de 15 milímetros de espesor. Entonces, cuando yo menciono las medidas es del total del ancho del mueble. Entonces vamos a tener condimenteros de 15, que es el más pequeñito, vamos a tener también de 30, bandejas extraíbles como para ollas, para módulos de 80 o 90 centímetros. Vamos a tener también algunas opciones en despensas o alacenas de 40, 45 y 60 centímetros de ancho. Bueno, organizadores multifuncionales también, basureros de 40 y 45 centímetros. Entonces, bueno, si es que ustedes quisieran ahondar un poco más en cómo plantear, cómo plasmar un diseño desde el inicio, desde saber las medidas estándares básicas, nosotros tenemos disponible en nuestra página web de DIMCA, en la sección de herrajes, el portafolio para que ustedes puedan descargarlo. Pueden también escribir a su asesor de confianza o en el chat de DIMCA, y les enviamos con muchísimo gusto todos nuestros catálogos de organizadores para que los puedan considerar dentro de los proyectos, y con eso ya pasamos a plantear y a plasmar un diseño desde sus bases. Exactamente. Antes de continuar con las preguntas, y a propósito que tengo algunas interrogantes sobre la presentación y también sobre los catálogos, quiero recordarles que todas nuestras capacitaciones están subidas en nuestro canal de YouTube de DIMCA, incluida esta a partir del día de mañana, en donde en la parte de descripción de cada video les ponemos generalmente los links de los catálogos. En este caso les pondremos los catálogos de herrajes que han visto el día de hoy, para que puedan tenerlos también presentes, los puedan ver y puedan utilizarlos en sus proyectos. También, eso, básicamente, vamos a continuar con las preguntas. Nos dice Jorge Sornosa: la medida estándar desde el suelo para colocar un horno empotrado es de 60 o 75 centímetros. Y asimismo nos pregunta por acá Robert: ¿cuánto mide el zócalo de alto y de profundidad? Mishu, por favor. Claro que sí. Como les había explicado, no puede sobrepasar el horno o 75 centímetros desde el piso por la comodidad, porque si es muy bajo, nosotros nos vamos a agachar, obviamente. Si es muy alto, vamos a correr un peligro al poner los alimentos después de la puerta. Entonces, la medida estándar son los 75 centímetros que yo les decía, que no se puede sobrepasar. Y en cuestión del zócalo, eso es lo que yo les había explicado igual, varía esta altura. Lo mínimo es 7 centímetros, mínimo 7, 7,5 de alto, y lo máximo que puede llegar a un zócalo es 15 centímetros. La profundidad ya depende igual del tipo de diseño que nosotros vamos a dar. Si se genera más profundidad, unos 5 centímetros, 3 centímetros, ya depende del diseño que nosotros queremos darle también, pero siempre y cuando cumpla la función del zócalo. Perfecto. Tenemos por acá más preguntas. Nos dice Jorge León, para Nikki, por favor, ¿cuál es la medida de separación entre bisagras desde la parte inferior y superior? Bueno, nosotros en EDIMCA damos el servicio de abisagrado, entonces siempre vamos a tener medidas ya estándares que básicamente son, a ver, 27 milímetros al eje, considerando que el diámetro de la cazoleta es de 35 milímetros, y todo va a depender del tamaño total de la puerta. Entonces, las separaciones entre bisagras nosotros ya las tenemos estandarizadas en nuestro sitio de operaciones, es decir, en nuestros centros de servicios o en las bodegas de las sucursales. Ustedes simplemente tienen que acercarse y solicitar cuántas bisagras, dependiendo de la altura de la puerta, como les mencionaba, van a necesitar. Y pues ya cuentan con todo el servicio completo para que ustedes simplemente lleguen a instalarlo dentro de sus proyectos. Perfecto. Vamos a continuar con las preguntas, hasta un poquito más
para que puedan responder la mayoría. Gracias a todos los que nos han estado dejando no solo sus preguntas, sino también sus acotaciones, sus experiencias y sus comentarios. Este es un espacio que, además de presentar las experiencias de los panelistas y los proyectos que nos proponen ellos también, para abrir un espacio en el que ustedes puedan compartir entre ustedes, entre profesionales y aficionados, esta información, estas experiencias y conocimientos. Gracias por eso también. Ahora sí, vamos a continuar con una pregunta para Michelle, por favor. En la regla del triángulo, nos pregunta Arturo Conde, ¿existe alguna norma para determinar y calcular el área de estas tres zonas, cocción, lavado y almacenamiento? No, no existe una medida base, porque lo que te digo, no sabemos el tipo de cocina que nos vamos a enfrentar o los metros cuadrados que vamos a tener. Es por eso que esta regla base es un aproximado para que el diseño sea funcional. Ahora, como les decía, si es lineal, sí tenemos que tener una separación entre cada uno de estos espacios. Es decir, tenemos, por ejemplo, la refrigeradora, espacio, esto puede ser parte del mesón, viene el fregadero, espacio y puede venir la cocina, o al revés. En cada uno de estos nosotros tenemos estos espacios libres para que la persona pueda trabajar en la cocina. Porque si todos estos están muy pegados, no va a ser tampoco funcional. Es por eso que deben de tener este aire o este respiro. Medida exacta, eso te digo, no se puede dar porque depende de la cocina o el espacio en el que vamos a trabajar, pero sí podríamos calcular, por ejemplo, ya entre las tres espacios cuánto me queda de área útil o de trabajo y hasta dividirle, por ejemplo, para el resto de espacios de la cocina para que sea de mejor manera el utilizar cada espacio. Ok, vamos con una pregunta para Nikki, por favor. Nos dice acá Paula, ¿cuántas aperturas resiste el sistema Push to Open? Y también, ¿cuáles son las dimensiones de las rieles ocultas? Nos pregunta Roger Frank. Bueno, en general en nuestro sistema GETIC, nuestra bisagra tiene 80,000 ciclos de apertura, lo cual lo hace, si lo trasladamos en años, en aproximadamente 20 años, pero puede durar muchísimo más, por supuesto. Y esa es la durabilidad en general de nuestro sistema GETIC en el Push to Open, también en el Silent System. Esos son los ciclos de apertura que nos da como garantía la marca. Y en cuanto a las guías ocultas para cajones de madera, tenemos medidas desde 300 milímetros de longitud, es decir, 30 centímetros, hasta 55 centímetros de longitud. Ustedes saben, las rieles tienen crecimientos de 5 en 5 centímetros, entonces vamos a tener de 30, 35, 40, 45, el estándar que es 50, y por ahí para closets o proyectos diferentes que tengan un poco más de profundidad, hasta 55, y todas esas las tenemos disponibles. Si es que por ahí necesitan un volumen importante de rieles que no las tengamos en stock, nosotros los podemos traer para ustedes, simplemente tienen que solicitarlo a su asesor de confianza. Muchas gracias, Nikki. Vamos con una pregunta para Michu. Nos dice Jorge Luis Yepes, cuando diseñas una cocina, ¿qué factor tomas como punto de partida? ¿El requerimiento del cliente o un estilo acorde al espacio de trabajo? No, primerito el requerimiento del cliente. Porque yo le puedo dar un estilo y si ese estilo no se acopla a la vida diaria del cliente, la cocina deja de ser funcional. Entonces, siempre, como les decía, el primer paso es ver qué aspectos o qué prioridad tiene el cliente para la cocina. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué colores, con qué colores se maneja? Si va a tonos oscuros, a claros. Y a partir de eso, pues ya el mismo cliente nos está dando un estilo que se le asemeje más a su vida cotidiana. Es decir, si al cliente le gusta tonos oscuros, yo qué sé, todo metálico, pues ya vamos viendo que al cliente le gusta un estilo industrial. Entonces, como partida, sí tomo en cuenta las prioridades del cliente. Perfecto, muchas gracias, Mishu. Tenemos aquí varias preguntas respecto a si tenemos texturas de estos productos para que puedan usarlos en los renders. Nikki, ¿nos puedes informar más sobre esto? Claro, bueno, toda la parte de EDIMCA, de aglomerados Cotopaxi, ustedes pueden ir directamente
a la página de aglomerados y ustedes pueden descargarse directamente las texturas para que lo puedan aplicar en sus renders. Y desde nuestros herrajes Getic, también en la página de Getic, ustedes van a encontrar los renders, los 3D de los herrajes para que puedan descargarlos en diferentes tipos de extensiones para que puedan aplicarlos también dentro de sus proyectos. Eso es lo que les puedo comentar. Igual, si es que tienen más dudas, luego nos pueden escribir más adelante al chat para poderles ayudar con más información a profundidad, pero está básicamente en las páginas de cada uno de los proveedores, Aglomerados Cotopaxi y Getic, para poder descargar texturas y descargar los 3D. Perfecto, muchas gracias, Nikki. Tenemos acá una pregunta de Gabriel, que nos dice, ¿el fregadero siempre tiene que estar en la ventana o cuál es la mejor recomendación? Mishu, por favor. Sí. Por lo general eso es lo que hemos visto, que el fregadero esté siempre a la ventana. ¿Por qué? Porque tiene mucha mayor funcionalidad. Por lo general, al momento de nosotros colocar la cocina, siempre preveemos el espacio para el extractor. Y si el extractor da a la ventana, pues perdemos el diseño totalmente. O sea, vamos a decir que está esta cocina equivocada. Entonces, por lo general vemos eso. Le colocamos el extractor si está justo en la parte de la pared. Abajo tenemos la cocina y donde está la ventana, para que nada cierre a esta ventana o no exista un obstáculo, pues ponemos el fregadero. Esa es una de las razones por la que ponemos el fregadero en la ventana. Perfecto. Tenemos otra pregunta, que además de lo que nos agradece la gente, muchas gracias, que nos alegra mucho ver que les ha gustado mucho y que esta información les parece interesante y bonita para ustedes. Tenemos otra pregunta acá. Nos dice, Jimmy, ¿qué material recomiendan para el mesón? ¿Madera o piedra? Nikki, por favor. Para los mesones, bueno, depende mucho de los estilos que estemos generando, del diseño también, por supuesto. En cuanto a piedras, se utilizan un montón los granitos, los cuarzos. Yo creo que cada uno de estos materiales nos va a dar sensaciones diferentes, nos va a dar un estilo distinto. Se utiliza un montón la combinación de ambos, de hecho, como para desayunador, que es la parte cálida, lo realizan con mesones de madera. Recuerden que nosotros también tenemos disponibles nuestros mesones de pino, que pueden también aplicarlos a esta parte del desayunador. Y para la parte por supuesto, del lavabo, de las islas, de las partes de las zonas de trabajo. Se utiliza también bastante las piedras que nos menciona. Sin embargo, igual, hoy en día se está utilizando muchísimo, y les recuerdo, las fórmicas que son de alto tráfico, que son cero poro, que nos permiten la limpieza absoluta de las áreas. Se utiliza también un montón en estas zonas de alto tráfico como restaurantes, como hospitales, porque nos permite la limpieza a profundidad. Entonces, no lo descarten, también tenemos un montón de diseños dentro de este material que también lo pueden utilizar para estas zonas de mesones o escritorios o revestimientos en tableros horizontales. Pero se pueden aplicar ambos dependiendo totalmente del estilo que se desee generar en el proyecto. Perfecto, muchas gracias. Tengo algunas preguntas referentes a la humedad y los materiales que ustedes nos han presentado el día de hoy. ¿Cómo se debe tratar este tipo de materiales en zonas húmedas, ya sea, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil o ciudades que son húmedas, o para sectores como cocinas o baños? Bueno, acá principalmente voy a hablar de los herrajes. Los herrajes que nosotros presentamos el día de hoy, en su mayoría los perfiles son en aluminio, lo cual garantiza por su estructura interna del material como tal que no se oxida. Por otro lado, Getic tiene una durabilidad y una garantía única de la marca, lo cual ha sido sometido el herraje a pruebas de salinidad, de humedad, y hemos garantizado de que no se van a oxidar. Lo más importante y lo que yo siempre recomiendo en el momento de realizar una instalación con cualquier tipo de organizador y herraje es que no coloquemos ningún
tipo de abrasivo o químico durante la instalación. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente muchas veces y muchas prácticas que se realizan hoy en día en la construcción de muebles es terminar la instalación y pasarle un trapo con thinner para limpiar. Eso no se debe realizar porque con eso nosotros retiramos la capa de protección que tienen los metales. Entonces, principalmente esa es la recomendación número 1. No vamos a pasar ningún tipo de trapo con ningún químico, con ningún cloro, con ningún diluyente, porque esto afecta directamente la capa de níquel o cromo que tienen muchos de nuestros herrajes y organizadores principalmente. Entonces, nosotros damos la garantía siempre y cuando no haya un mal uso durante la instalación, para que puedan durarles realmente todos los años que nosotros decimos y muchísimo más, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Tenemos acá una pregunta para Mishu, bueno, dos en realidad. Nos dice Danilo, ¿cuál sería el ancho del mesón recomendado para la isla? Y por acá también, referente a medidas, Jorge nos pregunta si en el caso del horno elevado debe estar a 75 centímetros desde el suelo, se toma la medida desde el suelo o desde la base del horno hasta el punto de vista central. Ya, vamos a contestar el de la isla. El de la isla mínimo podemos tener 90 centímetros de ancho, pero hay islas, en el caso de varias cocinas, donde se encuentra la cocina. Dentro de la isla está la cocina. Cuando esto sucede, la isla va a aumentar el espacio, porque vamos a tener dos espacios funcionales en la isla. El espacio en el que uno se va a sentar y va a adquirir esos productos, y el espacio en el que la persona va a estar cocinando. Entonces, en ese momento la isla va a tener un ancho superior a los 90 centímetros, puede ser de 1,20 hasta 1,50, dependiendo cuánta dimensión tenemos o cuánto espacio tenemos en la cocina. Eso por un lado. Y lo otro del horno, pues sí, puede empezar la base desde los 45 centímetros, que no es muy recomendable, pero sí hay el caso en el que la mayoría igual de cocinas va desde los 45 hasta los 78 centímetros. Es decir, que la altura máxima del horno puede ser los 78 centímetros o 75 centímetros. Perfecto. Tenemos acá una pregunta de Francisco Abad. Nos dice, ¿este tipo de muebles y herrajes se podrían usar para muebles de vehículos tipo camper, o sea, viviendas rodantes? Nicky. Bueno, Nicky. Nicky, gracias. Bueno, claro que sí. De hecho, una de las propiedades de los herrajes es que nosotros ahorramos muchísimo espacio al utilizarlos. Entonces, en este concepto de tiny houses o campers, que son espacios muy, muy reducidos, tenemos esta facilidad de ahorrar un montón de espacio, de ser un mueble muy ergonómico que nos va a permitir el acceso total a lo que nosotros queramos tener a la mano. Entonces, definitivamente la respuesta es sí. De hecho, no todos los herrajes que tenemos estuvieron en esta presentación el día de hoy. Tenemos un montón, un sinfín de soluciones, de organizadores plegables, de accesorios que les permiten hacer mesas que se pliegan y nos permiten ahorrar un montón de espacio. Entonces, lamentablemente el tiempo es muy, muy corto, pero si es que quieren ahondar un poco más en todas las soluciones en herrajes que tenemos, no duden en contactarnos y nosotros les pasamos nuestros catálogos para que puedan ir pensando en sus proyectos de campers, de tiny houses, de optimizar el espacio y de organizar mejor sus hogares. ¿Por qué no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir con una última pregunta para Mishu y luego ya continuamos con nuestra dinámica para este sorteo y luego ya vamos también con la sección de promociones. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el último. Vamos a continuar. Tenemos esta última pregunta para Mishu de Juan Morales que nos dice, en una cocina pequeña, partiendo de que los espacios son reducidos y deben ser polifuncionales, acompañados de la ergonomía adecuada, es recomendable instalar como backsplash un espejo y así ganar profundidad. Por lo general, el espejo te da este tip de que agranda el espacio. En cocina como backsplash no lo pusiera mucho en la parte de backsplash porque tenemos materiales que son adecuados para esto, pero si tenemos, por ejemplo, una columna cerca de la cocina, podemos revestir esta columna de espejo
y podemos tener la misma sensación de agrandar el espacio. Podemos utilizar el espejo, como él lo dice, en otros espacios cerca de la cocina para que dé este ambiente, pero en sí en la cocina no lo pusiera como backsplash. Perfecto, muchas gracias, chicas. Bueno, hasta alistarnos a la parte de de esta dinámica, no, veo que están pidiendo bastante los links. Les voy a dejar acá el link de nuestro canal de YouTube primero para que puedan verlo, ver la capacitación completa para aquellas personas que quizá entraron un poquito tarde por alguna razón o a los que vieron completo y quisieran compartirlo. Les voy a dejar aquí el link de nuestro canal de YouTube. También les voy a dejar el link de nuestra página de Dimka para que puedan ustedes ingresar a la sección que dice nuestros productos y encontrar los herrajes y también encontrar los diseños. Y también les voy a dejar el link de la página de Aglomerados Cotopaxi en donde están los diseños para que ustedes puedan ir a ver las texturas, para que puedan ustedes tener toda esa posibilidad de incluir en sus renders. Ahora sí, vamos a hacer nuestra dinámica de sorteo. Nikki, por favor, ¿nos puede explicar un poquito más para poder estar pendientes y hacerlo? Claro que sí. Bueno, aquí les tenemos una pregunta que realmente es muy, muy sencilla. Y vamos a tener una persona ganadora. La persona que gane tiene que escribir todas las palabras de la pregunta, o sea, todas las respuestas. Esto implica, bueno, estén atentos a la pregunta, pero tiene que estar absolutamente toda la respuesta en un solo mensaje, ¿ok? Y la pregunta... Perdón, Nikki, antes de hacerlo. Para esto, por favor, utilicemos únicamente la parte en la que dice chatear, no preguntas y respuestas, únicamente chatear, para que puedan estar ahí. Apenas ni que acabe de decirnos la pregunta, ustedes nos escriben la respuesta completita en un solo párrafito, que sea concreta y que sea la correcta. Ahora sí vamos. Nikki, muchas gracias. Aquí ya nos ponen la respuesta sin saber la pregunta. Vamos esa no es la pregunta. Bueno, la pregunta el día de hoy para que se puedan ganar el sorteo es, escúchenme bien, es una pregunta larga. ¿Cuántos tipos de perfiles tenemos y en qué colores tenemos disponibles? Una sola pregunta, ¿cuántos tipos de perfiles tenemos y en qué colores viene disponibles? Tiene que ser el perfil tal, el perfil tal, el perfil tal, y en color tal, y en color tal. Así debe ser. No se vale solo números. Tienen que estar detalladito. Es del ti, ta, 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 y en estos colores. No, hasta ahora no encuentro ninguna respuesta apropiada. Es el nombre del perfil, pero en un solo párrafo tiene que estar todo. Tenemos el perfil tal, tal, tal. Aquí ya tenemos una persona que nos respondió completo. Qué chévere. Bueno, Andrea Tovar es la ganadora de este sorteo el día de hoy. Nos respondió. Tenemos perfil EuroJ, perfil Gola, perfil EuroC, perfil EuroJ Mini, colores negro y aluminio. ¡Felicidades! ¡Qué chévere! Muy bien. Nos vamos a contactar contigo por interno. Bueno, Gaby se va a contactar contigo para poderte hacer la entrega oficial del premio. Felicitaciones. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Estoy viendo acá en la base de datos si tengo todos tus datos, sí. Entonces yo el día de mañana me comunicaré contigo para poder ponernos de acuerdo al lugar en el que podemos hacerte llegar este kit de la ganadora. Ahora sí, muchas gracias, chicas, muchas gracias, Michelle, y muchas gracias, Nikki, por acompañarnos y por brindarnos toda esta información. Gracias a todos los que se quedaron también. No se vayan, quédense a la parte de las promociones que también están bastante interesantes para que las puedan aprovechar. Gracias, chicas, y espero podernos ver en una próxima ocasión. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por conectarse igual. Muchas gracias y no se vayan, espérense que las promociones están también muy interesantes. Les dejamos con Gaby para estos últimos 3 minutitos
de capacitación que queda y hasta la próxima.